Buen domingo para todos, domingo día del Señor y en este día vamos a continuar con nuestra serie que venimos dando sobre el Dios que salva, es el Dios que preserva. Ya pudimos ver que la salvación es algo sumamente importante para todos nosotros. ¿Quién no puede pensar en la salvación? ¿Quién no puede pensar en qué va a pasar con mi vida cuando deje esta tierra? ¿A dónde iré? ¿Qué va a suceder? Y todas esas preguntas nos responde Jesús. Jesús dice: yo soy el único que he venido del cielo a revelarles, a anunciarles que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, nadie. ¿Cuántos? Si no es por mí, dijo Jesús. Y Él nos enseñó que Él es la puerta, pero también pudimos ver que en ese muro que es incruzable, Jesús, Dios puso una puerta, y esa puerta es Jesús. Y esa puerta es una puerta angosta, estrecha. Pero también el diablo ha puesto una puerta, pero es una puerta que no cruza, es como si fuese una puerta pegada y no se puede abrir y nadie la puede cruzar porque dice que es una puerta ancha. Pero esa puerta es engañosa, es una puerta que lleva a la perdición. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie y el mensaje, dame un poquito de retorno y bájale un poquito en las cajas. Y el mensaje de hoy yo lo titulé La pasión de Cristo. Y sabe que no es un tema fácil el que vamos a abordar el día de hoy. Ya pudimos ver que desde que comenzamos esta serie sobre la salvación, ya pudimos ver que la salvación comienza con Dios y termina con Dios. Dios es el autor de la salvación, Dios es el creador de la salvación, Dios es el diseñador de la salvación y Dios es el proveedor de esa salvación. Ya vimos cómo Jesús, cuando se encuentra con Nicodemo en Juan capítulo 3, Jesús le dice: el que no nace de arriba no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios, porque el que es nacido de la carne, carne es. Todos los que nacemos en la carne, todos nacimos en la carne. Nuestra carne quedará de este lado de la gloria. Ahora, para entrar al otro lado de la gloria tiene que haber un nacimiento espiritual, lo que la Biblia llama un nuevo nacimiento, una nueva transformación, una nueva identidad, un cambio de vida, una transformación extraordinaria, un nuevo hombre tiene que haber en tu interior. Y esta es la evidencia que nosotros vemos de alguien nacido del Espíritu. Eso vamos a ver más adelante, cuáles son esos frutos. Están los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Todo aquel que es nacido de la carne produce frutos. La carne produce frutos. ¿Y cuáles son esos frutos de la carne? La enemistad, el pleito, la contienda, el amor por el pecado. Pero ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Nadie que haya nacido de nuevo puede no tener frutos. Y los frutos del Espíritu, no estamos hablando de dones, estamos hablando de frutos. Lo que el Espíritu produce. Ahora, nadie puede ver en tu interior. Nadie puede saber si eres salvo o no. Solamente lo que podemos ver es si el Espíritu mora en tu interior, va a producir frutos. Y nadie que tiene el Espíritu Santo
puede ser nacido de nuevo. Si tiene el Espíritu Santo es porque es nacido de nuevo. Y si el Espíritu Santo está dentro de uno, va a producir fruto. Y esos frutos del Espíritu es el amor, la paciencia, la bondad, la templanza, la mansedumbre, la unidad, el amor por Dios. Dame un poquito de retorno. El amor por Dios. El deseo por congregarme, el hambre. Dice la palabra que el que nació de nuevo es como el bebé recién nacido. Cuando el bebé nace, el bebé empieza a llorar. ¿Cuántos sabían que cuando nace el bebé llora? Y no llora porque le vio la cara a la madre. Está llorando porque tiene hambre. Hambre, quiere comer, necesita alimentar su cuerpo. El que es nacido del Espíritu, hermano, tiene hambre de Dios y de su palabra. Ahora tú debes poner tu mano en tu corazón y decir: ¿tengo hambre? ¿Perdí el hambre? ¿Nunca tuve hambre? Esa es una gran pregunta que nosotros nos debemos hacer. Y si no hay hambre en mi vida, entonces ahí es donde Dios está, por su gracia y su misericordia, Él está permitiendo que yo vea que hay algo que no está funcionando. Jesús dice: todo el que viene a mí no lo echo fuera. Entonces ir a Jesús corriendo y decirle: Señor, no tengo hambre. Señor, algo está pasando. O no nací de nuevo, o no sé, Dios, pero ayúdame a tener hambre de ti. Ayúdame a estar sediento de ti como ese siervo que brama por las aguas. Es un hijo de Dios. Amén. Si usted hoy no estaba ansioso por venir a la casa de Dios, a correr, a disfrutar de Él. No, estuve en una lucha. O si me quedaba en casa por una docena de facturas o venía a la iglesia. ¿Te da cuenta, mi hermano? Entonces algo está pasando. Entonces nosotros vimos la semana pasada el acto maravilloso de Jesús. Y ¿sabe qué? Quiero hacer una breve pausa solamente, tomándome el atrevimiento, porque es muy importante que usted entienda esto. Yo ayer justamente estábamos dirigiéndonos a un lugar con mi esposa y justo pongo la radio. Y mientras pongo la radio, justo estaba en una radio supuesta cristiana y estaban pasando un supuesto mensaje cristiano. Y mientras yo escuchaba el mensaje, supuesto mensaje cristiano, quedé de lado. Porque predicador que estaba predicando era tan enfático en el hombre. El mensaje estaba tan centrado en nosotros que lo único que decía era esto, y yo lo escuchaba y decía: porque Dios me dijo que mañana vas a ser bendecido, así como el pueblo de Dios un día se fue a acostar y esperaba que Dios lo bendijera, y al otro día se levantaron y vieron maná. Usted mañana va a ser sorprendido por Dios y va a ver maná. Y la gente gritaba y la gente aullaba como perros y decía: cosa que ojo no vio ni oyó son las que Dios tiene preparado para usted mañana. Hermano, ¿usted sabe lo que es eso? ¿Sabe la herejía que es eso? Todo el universo, una pequeña planta, una pequeña hoja, todo apunta hacia Jesús. No apunta hacia Jesús, hermano, entonces eso es herejía. Todo fue creado por Él. Y si un mensaje no está centrado en Cristo céntrico, no está apuntado hacia Él, entonces estamos en problemas. Porque no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Y esa palabra que dice:
Toda cosa que Dios tiene preparada, cosas que no han subido al corazón del hombre ni que el hombre ha visto, son las que Dios tiene preparadas. Hermano, no tiene que ver con lo que Dios me va a dar mañana, tiene que ver con lo que Dios preparó en el cielo para mí. Y cuando narramos sobre el maná del desierto, estamos hablando de un libro narrativo que es el libro del Éxodo, que es como el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Usted nunca más en la vida va a ver maná. Eso sucedió una sola vez. Una sola vez Dios abrió el mar. No 2, 3, 4 veces. ¿Se da cuenta? Entonces se da cuenta cómo uno puede enseguida sacar el mensaje de contexto y apuntarlo hacia la motivación del hombre para que el hombre sienta que Dios me va a dar, Dios me va a dar, Dios me va a dar, yo quiero, Dios me va a prosperar, Dios me va a bendecir, mi familia, mi matrimonio, mi esto. Hermano, no se trata de nosotros. Usted no va a escribir ninguna historia en esta tierra. Usted va a vivir la historia que Jesús escribió para usted. Usted no va a escribir una historia, usted no va a inventar nada nuevo, usted no va a hacer nada nuevo. Usted por más que ore, clame, se arrodille, llore durante años, si Dios no estableció darle algo con propósito para que el nombre de Jesús sea glorificado, Dios no se lo va a dar. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Y eso es lo que vamos a empezar a ver esta mañana. Porque la semana pasada pudimos ver que Jesús es el sustituto, el único sustituto que podía venir a tomar nuestro lugar. ¿Por qué? Porque Dios, que es un Dios santo y perfecto, Dios no podía tirar todo nuestro pecado debajo de la alfombra y olvidarse de todas tus barbaridades y decir, bueno, libre eres, ve y entra en la presencia de Dios. No, mi hermano, por más que vos te arrepientas, es como que vaya un homicida delante del juez y el juez le diga, bueno, usted mató a una persona, y el homicida le diga, bueno, me arrepiento, y el juez le diga, bueno, vaya tranquilo a su casa. No, hay consecuencias. La paga del pecado, dice la Biblia, que es la muerte. Todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios y todos nosotros merecemos la muerte. Y Dios, sabiendo esto en la eternidad, porque dice la palabra de Dios que cuando Dios, antes de fundar la tierra, Dios ya sabía que el hombre iba a tomar malos caminos. Dios ya sabía que el hombre se iba a desviar. Dios ya sabía que el hombre se iba a equivocar e iba a tomar el camino equivocado. Entonces dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:20 que Jesús fue destinado como el cordero antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuera creado, en algún momento hubo una reunión trinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sabiendo que la raza humana se iba a perder eternamente en condenación y en el infierno, separada de Dios. Dios, en su infinito amor, orquestan, diseñan un plan de rescate. Y en ese plan de rescate que se llevaría a cabo sin violar la santidad y la justicia de Dios. ¿Se da cuenta? Como leímos la semana pasada, el que toma al culpable por inocente es abominación a Jehová. Dios no puede tomarte como inocente por tu pecado. Dios no puede pasar por alto tu pecado. Tu pecado merece castigo. Tu pecado merece infierno, separación de Dios eterna, porque la justicia de Dios y la ley de Dios demanda perfección y santidad absoluta. Ningún hombre podía cumplir eso, ningún hombre lo podía llevar a cabo y solamente un hombre podía pagar esa deuda. No había ningún hombre que lo hiciera. Entonces Jesús, en esa reunión trinitaria, Jesús voluntariamente, Él se entrega a decir, yo me encarnaré en una vida humana, porque Jesús es Dios y Él se encarnó en una vida humana y vino
de forma de hombre humano y vivió como un ser humano igual que usted y que yo, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras necesidades, con todas nuestras dolencias, de la misma manera. Pero a diferencia que Él nunca pecó. Y Él sería el Cordero, Él sería el sustituto que tomaría tu lugar y mi lugar para que usted y yo pudiéramos entrar al cielo. ¿Se da cuenta? Entonces vimos cómo Jesús cambió sus vestiduras y nos puso sus vestiduras blancas en ese nacimiento nuevo. Nos puso su vestidura blanca. Pero ¿qué pasaría con tus vestiduras sucias? ¿No quedarían tiradas por ahí? Alguien tenía que pagar y Jesús se las puso y tomó tu lugar en esa deuda. Y ahí es donde Jesús fue destinado para pagar nuestro lugar. Él voluntariamente fue el Cordero que vendría en rescate de todos. Y a lo largo de las Escrituras nosotros podemos ver cómo Dios va desplegando el plan redentor a lo largo de la humanidad. Y todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento era sombra de lo que Jesús iba a venir a hacer. El acto más sublime de rescate por los suyos. Jesús vino a morir por todos. Jesús murió por todos. No. Jesús vino a morir por los que el Padre había designado para salvación. Ahora, ¿su muerte pudiera cubrir a todo el mundo? Claro que sí. Claro que sí, pero no todo el mundo se salva. Eso ya lo sabemos. No todos se salvan, sino se salvan los que nacen de nuevo, los que abrazan a Jesús como Señor y Salvador, los que viven una vida conforme a su voluntad. ¿Se da cuenta? Entonces pudimos ver que Jesús vino y encarnó en una vida humana y vivió como hombre. Y esto es lo maravilloso de esto, porque Jesús vivió 100% como Dios y 100% como hombre. Pero ninguna se interpuso a la otra. Acá es donde nosotros entramos en este momento crucial que se lo conoce como la pasión de Cristo. La pasión de Cristo se la conoce como las últimas 18 horas de Jesús. Las últimas 18 horas más difíciles. Ahora pudimos ver que Dios es el creador de la salvación, Dios diseña la salvación, Dios desarrolla la salvación. Ahora vamos a ver cómo ocurre esa salvación, cómo se desarrolla esa salvación en estas últimas 18 horas conocidas como la pasión de Cristo. No quiero entrar en este mensaje, en este terreno, sin antes darle crédito a un hombre que obviamente ya él no está con nosotros, él está en la presencia de Dios. Y ese es Charles Spurgeon, Carlos Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores. Él vivió en el siglo XIX y a través de sus estudios él me dejó ver con mayor santidad este tema, que muchas veces nosotros solemos pasar por alto sin prestar atención a lo que este mensaje requiere. Y no quisiera dar inicio a este mensaje sin antes comenzar con las palabras que él dijo referente a este mensaje. Y él dijo esto: quiero pedirles perdón de antemano por cualquier error, ya que hablar sobre este asunto es algo sumamente santo. Y todo lo que dijera y todo lo que hablaríamos
quedaría corto en la profundidad del inmenso amor de Jesús. Corto. No nos alcanzarían ni siquiera 1000 mensajes para entender el acto más maravilloso que Jesús llevó adelante por usted y por mí. Por eso le invito a que abra su Biblia en Marcos, capítulo 14, versículo 32. Y dice la palabra de Dios así. Jesús, después de haber comido la cena, la última cena, el aposento alto, con sus 11 discípulos, antes de beber de la copa, Judas ya se había ido. Después de esa última cena donde Jesús daba inicio a la cena del Señor, lo que nosotros hacemos acá una vez al mes, la cena del Señor. Daba inicio a la cena del Señor y daba por finalizado las Pascuas. Él era la última Pascua, Jesús. Después de ahí, dice el versículo 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró las mismas palabras. Y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Oremos. Padre, estamos pisando terreno santo, Dios. Y sabemos que tu palabra es profunda, es insondable, Dios. Toda nuestra especulación que podamos hacer fuera de la inspiración del Espíritu Santo de Dios es pecado. Por eso te pedimos en esta mañana que nos ayudes, que nos ministres por medio de tu Espíritu. Que esta palabra, esta porción de las Escrituras, este momento tan profundo, tan crucial, Señor, nos ministre y pueda, Señor, abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder de alguna manera entender qué es lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Señor, ayuda primeramente al predicador para que todo lo que haga y diga, Señor, sea bajo la dirección de tu Espíritu, bajo lo revelado en tu palabra y no saliendo de lo establecido, Dios. Señor, que nuestro corazón se alinee en esta mañana con tu voluntad y que nuestra mente sea despejada, Dios, de toda distracción y que nuestro corazón sea quebrantado y rendido a esta obra maravillosa que Cristo hizo por nosotros. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Amén y amén. Ahora Jesús, después de haber celebrado la cena con sus discípulos en el aposento alto, Jesús sale de ahí. Y es importante ver esto porque Jesús se dirige al monte de los olivos. Jesús se dirige al monte Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Ahora sería ese lugar un lugar sumamente importante. No es un lugar, no es un pasaje que nosotros lo podemos leer a la ligera. ¿Por qué? Porque este pasaje encierra muchas cosas. Este pasaje es de suma importancia para usted y para mí. Y poder, de alguna manera, poder entender por qué el alma de Jesús estaba triste. Por qué él estaba angustiado, incluso triste hasta la muerte. ¿Qué era lo que pesaba tanto sobre Jesús? ¿Qué era lo que le estaba sucediendo a nuestro Salvador? ¿Y qué lo llevó a Jesús a tomar esa decisión de saber en ese momento cuando él puso ese bocado de pan en la vida de Judas y le dijo: ve y haz lo que tengas que hacer? Jesús sabía lo que vendría próximamente. Sería una turba de soldados tomándolo prisionero e iniciando su camino al Gólgota, su camino a la muerte, su camino al sufrimiento, su camino de extremo dolor y angustia inimaginable. Esto que iba a vivir Jesús, hermano, Jesús nunca lo había vivido. Esto no era algo que uno puede decir, bueno, Jesús ya lo había vivido anteriormente. Era algo que Jesús nunca lo había vivido. Y es importante entender esto porque nosotros tenemos que entender algo. Y mucha gente ha malinterpretado esto y pensó que Jesús fue e hizo lo que hizo porque Él era Dios y era capaz de hacerlo. ¡No! Jesús enfrentó la cruz 100% hombre, como usted y como yo. Jesús enfrentó la cruz en su extrema humanidad. Y eso es lo que nos va a enseñar esta porción de las Escrituras. ¿Por qué Jesús padeció lo que padeció y por qué Jesús sufrió lo que sufrió? Ahora, Jesús, sabiendo lo que vendría, ¿por qué Jesús toma la decisión de ir al huerto? ¿Por qué Él toma la decisión de ir al monte con sus discípulos? Y aquí hay varias especulaciones que está bueno que pudiéramos meditar en ellas. Y yo creo que quizás todas son válidas. Muchos dicen que Jesús tal vez fue al monte porque fue en el monte, en el huerto, donde Adán hundió a la raza humana. Fue en un huerto donde Adán destruyó la vida del ser humano. Fue en un huerto donde el ser humano quedó eternamente maldito, donde el ser humano quedaría separado de Dios por siempre, donde el ser humano viviría separado de Dios, viviendo una vida de agonía y sufrimiento en una tierra maldita. Y era tal vez el momento donde el segundo Adán, como se lo conoce a Jesús, un solo hombre destruyó a la raza humana. Un solo hombre le dio la esperanza a toda la raza humana. Wow. Y fue ahí, en ese huerto, donde Jesús restauraría la comunión de los escogidos con Dios. Sería en ese huerto donde iniciaría nuevamente
la oportunidad de que nosotros, hermano, piense en eso. Piense por un momento. Hay gente que yo a veces cuando pienso en el cielo, en el gozo que eso nos tendría que generar, saber que tú tienes tu pase en tu mano, saber que tú tienes tu boleto, porque Él te lo cedió, porque Él lo pagó por ti. Como decía el apóstol Pablo, puedo sufrir, puedo pasar por un montón de cosas en esta tierra, puedo tener, puedo no tener. Como eso que yo le explicaba al principio, ¿qué implica ese mensaje de que Dios te va a dar, hermano, si ya Dios te dio lo más importante? Lo demás no tiene sentido, si es temporal. Si Dios tiene control de todo, vamos a orar para que el coronavirus no me toque, hermano. Mira, tú puedes orar todo lo que tú quieras, pero si Dios designó que el coronavirus te va a llevar y sea el instrumento que Dios va a utilizar para llevarte, no hay nada que tú puedas hacer. ¿Te das cuenta? Si Dios no tiene control sobre un virus, entonces Dios no tiene control sobre nada. O Jesús es Señor de todos, o Jesús no es Señor de nada. Yo a veces escucho gente que me dice, pastor, todavía no voy a la iglesia porque bueno, estamos en tiempo de coronavirus. Pero a veces lo veo que van al súper a comprar. Los veo en el centro, porque ahí no le va a agarrar el coronavirus. Pero aquí en la iglesia sí. Es más importante tener la panza llena que tener el alma salva. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿De qué te sirve tener la panza llena si igual vas a ir con el estómago lleno al infierno? Entonces a veces nosotros tenemos que darnos cuenta dónde está tu confianza. ¿Tu confianza está en Jesús? ¿Tu confianza es Jesús o no hay Jesús? Entonces muchos dijeron, bueno, tal vez Jesús decidió ir a Getsemaní porque sería el inicio donde Jesús comenzaría a rescatar a sus escogidos, a rescatar a los que el Padre, antes de la fundación del mundo, Él había designado para salvación. Otros especulan y dicen que tal vez Jesús fue al huerto porque sería el lugar, y esto me gusta, sería el lugar que lo ayudaría a transitar por el momento más duro de su vida. Porque Getsemaní significaba mucho para Jesús. Getsemaní era un lugar especial para Jesús. Jesús había adoptado ese lugar como un lugar para él, y Jesús había ido muchas veces ahí con sus discípulos a tener comunión con el Padre y con ellos. Era un lugar que Jesús tenía bien familiarizado. Jesús se conocía todo el huerto. Decía el pastor Sugel, no hay una hoja en ese huerto en la cual Jesús no se haya arrodillado a orar con el Padre. Wow. Era un lugar muy especial para Jesús. Y como decía Charles Spurgeon, es como un enfermo terminal que estando en un hospital, él decide ir a su casa a pasar su último momento. ¿Por qué? Porque es su casa, en su cama, en el lugar donde él ha tenido tantos buenos recuerdos. En esa casa donde él ha compartido tantas cenas y tantos almuerzos con sus hijos, con su familia. ¿Quién no quiere estar en su casa? Yo esto hace 15 días atrás, cuando estuve internado, mi hermano, lo que más deseaba ir a casa. Yo me acuerdo que cuando me dijeron, mira, el domingo te vas de alta, yo eran las 6 de la mañana y estaba ahí, quería irme a casa. Quería venir a la iglesia, quería estar en el lugar donde uno tiene paz.
Y muchos dijeron, Jesús tal vez eligió ir al huerto Getsemaní porque tenía tantos lindos recuerdos con sus discípulos ahí, tantos momentos de comunión con el Padre. Pero hay una tercera, seguramente, y es la más verdadera de todas. Jesús fue al huerto Getsemaní porque era el lugar que Judas lo podía encontrar. Era el lugar que Judas bien conocía. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 18 y dice que Judas conocía el lugar y sabía dónde encontrarlo. Y esto nos muestra que Jesús no huyó, no escapó. Piensen por un momento en la humanidad de Jesús. Ninguno de nosotros está preparado para morir, nadie. Tenemos un instinto natural a vivir. Todos nosotros queremos vivir, nadie quiere morir, porque no fuimos creados para morir. La muerte entró por medio del pecado. Dios no nos creó para morir. La muerte es algo nuevo. La muerte es algo extraño. La muerte es algo difícil de atravesar. Nadie quiere experimentar la muerte. Y Jesús tenía que rendir el 100% de su humanidad a la voluntad de Dios. Y Jesús no huyó a eso. Jesús se enfrentó a eso. ¿Se imagina usted, mi hermano? ¿Se imagina usted por un momento saber lo que vendrán en las próximas horas y usted mismo ir a ese lugar para ser entregado? Jesús no fue llevado a las manos de sus juzgadores por la fuerza. Jesús no fue llevado frente a Pilato y frente a los sacerdotes fuera de su voluntad. Él mismo se entregó y él mismo decidió ir al huerto porque bien sabía que Judas lo conocía. Jesús tenía que luchar con su humanidad y esa humanidad tendría que ser quebrada, enfrentada al extremo por amor a usted y a mí. Dice la palabra de Dios en Lucas, un pasaje paralelo igual que el de Marcos, que narran el momento de la captura de Jesús en Getsemaní. En Lucas capítulo 22, versículo 44, dice así: y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Dice que Jesús fue a Getsemaní y Jesús empezó en Getsemaní a experimentar lo que veremos mientras transitemos por este lugar santo, viendo lo que Jesús hizo por amor a nosotros. Dice que su sudor eran como gotas de sangre, su sudor teñido de sangre. ¿Y qué es esto? Esta experiencia que Jesús estaba experimentando se la conoce científicamente como hematidrosis. Y es una experiencia que el ser humano, usted y yo, podemos experimentar. Pero es una experiencia que solamente se conoce en personas que están experimentando un estrés tan severo, tan límite, que esa persona, dice que las personas que están en medio de un bombardeo,
en medio de una guerra donde las balas le están pasando por encima, esa persona puede experimentar la hematidrosis, que es en el momento donde los vasos se rompen y los poros se dilatan de tal manera que empiezan a mezclarse con esa transpiración pegajosa, con esa transpiración sudorosa de alguien que está en agonía de muerte. Fue tan severo lo que Jesús vivió en ese huerto que nosotros haremos un análisis en lo que podamos y en lo que Dios nos permita ir viendo esto y por qué Jesús sufrió de esta manera. Y yo se lo voy a dejar en el tintero para el domingo que viene. ¿Por qué Jesús sufrió tanto para morir? Y uno pudiera decir, bueno, ¿quién sería capaz de vivir lo que Jesús iba a vivir en las próximas horas? Pero ¿sabes qué? A lo largo de la historia nosotros hemos visto muchos mártires. Muchos mártires que han muerto en la hoguera. Muchos mártires que han sido decapitados, muchos mártires que han sido como Nerón, que tomaba a los cristianos y los untaba en brea y los empalaba vivos y los prendía a fuego vivos para iluminar sus palacios. Muchos de esos hombres, como Blandina, que fue devorada por las bestias, y mientras estaba siendo devorada por las bestias adoraba a Dios. Muchos hombres que fueron entregados al circo de Nerón y devorados por los animales, alababan y adoraban a Dios, como Esteban, que vemos en el libro de los Hechos, que mientras él estaba siendo apedreado, él levantó su mirada al cielo y glorificaba a Dios. Ahora, ¿por qué Jesús, que es el líder, el jefe, el Señor, el maestro de los mártires, por qué Jesús agonizó de tal manera? ¿Por qué Jesús sufrió de tal manera? Siendo que muchos otros mártires tomaron la muerte con valentía y hasta incluso muchos con alegría. ¿Sería que Jesús tenía miedo? ¿Sería que Jesús estaba atribulado, angustiado? Dice hasta el sufrimiento y su angustia era incluso hasta la misma muerte por ir a la cruz. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Jesús estaba padeciendo de tal manera que él le decía, Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta hora? Y él estaba tan triste hasta la muerte por ir a la cruz. Muchos han pensado eso. Esta semana, mientras escribía y estudiaba, me pasó más o menos como la semana pasada. No podía terminar. Y mientras estaba estudiando y estaba escribiendo, las lágrimas brotaban de mis ojos y yo decía, Dios, ¿por qué? Y quería finalizar todo eso hoy. Pero por cuestiones de tiempo no lo voy a poder hacer. Así que simplemente se lo voy a dejar ahí. Y si usted quiere saber o simplemente especular y caer en pecado y sacar sus propias conclusiones, hágala. Pero tal vez quizás el domingo que viene usted quiere venir y decir, yo quiero saber por qué Jesús padeció, sufrió por lo que iba a venir. Y cuando usted se entere, y cuando usted con un corazón dispuesto experimente y pueda ver de alguna manera nosotros poder
por la gracia de Dios, ser transportado a ese momento, a ese huerto donde Jesús está aquí hablando con el Padre y diciéndole: Abba, Padre. Poder entender un poquito por qué Él sufrió tanto para tomar tu lugar y mi lugar. Creo que después de eso, tu perspectiva de Dios, tu panorama de Jesús, tal vez cambie. Tal vez puedas, como yo le decía hoy en esta mañana mientras oraba al Señor y le decía: Señor, gracias por dejarme cada semana, cada año, cada día conocer más la obra de Jesús. Ahora, ¿sabe para qué, mi hermano? Porque Dios no permite que tú conozcas cada día más la obra de Jesús simplemente para adquirir conocimiento, sino que para que cada semana y cada día y cada año tú te enamores más de Jesús. Y yo le decía: Señor, gracias, porque eres tú el que permite, el que me enseña, el que me lleva cada día a amar más a Jesús. Cuando Él cada día va corriendo más ese velo, cuando cada día Él va abriendo más tus ojos, ministrando más tu corazón, entendiendo quién es tu Salvador. Tú no puedes cada día amarlo menos. Tú cada día lo empiezas a amar más. Porque estás entendiendo, porque Dios permite que entiendas lo que Él hizo por ti. A veces cuando yo veo a la gente y dice: sí, yo creo en Jesús, y lleva una cruz colgada en su pecho, diciendo: porque Cristo murió por mí. Hermanos, estamos muy lejos de entender esa profundidad de lo que significa Cristo murió por ti. Por eso lo mejor que podemos hacer es adorar al Señor. Es pedirle al Señor que Él nos ayude. Como decía Charles Spurgeon, él decía: yo prefiero enseñarle a 10 hombres a orar que antes que a predicar. Hermano, la oración es lo más importante. No porque la oración te dé algo, porque la oración no tiene esa función. No porque la oración te lleve a tal lugar, no. Sino porque la oración lo que tiene es el privilegio de poder entrar en comunión con el Padre y que el Padre te revele lo que Él hizo por ti. Eso tiene la oración. Amén. Dale un aplauso a Jesús.